Bienvenidos una vez más a su canal de Carmín y más y a su sección Dadme la Biblia, una sección hermosa que tenemos de preguntas y respuestas bíblicas. Esta es nuestra tercera entrega. Te invito a que invites a tus amigos y amigas a participar contigo y conmigo de esos estudios que estamos realizando bien profundos acerca de las respuestas que nos tiene la palabra de Dios a todas nuestras interrogantes. Así es que si no te has suscrito a este canal, este es el momento para que lo hagas. Aquí debajo está el botón de suscripción y espero que tú continúes conmigo en este estudio. Recuerda, invita a tus amigos y amigas para que también ellos aprendan acerca de todo lo hermoso que tiene la Biblia para ti y para mí. Así es que en este día, comencemos. Vamos a hablar hoy acerca del milenio, de ese mencionado milenio que menciona la palabra de Dios y del cual tú y yo tenemos tantas preguntas que nos hacemos. Vamos a ver la primera pregunta. Nos dice, ¿qué significa la palabra milenio? ¿Y cuánto tiempo reinarán con Cristo los redimidos del Señor? Vámonos a Apocalipsis 26. Ustedes saben que la palabra milenio significa 1000 años. Pero vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 26 acerca de cuánto tiempo reinarán con Cristo los redimidos del Señor. Apocalipsis 26 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si dice que tiene parte en la primera resurrección, podemos preguntarnos, ¿y es que habrá una segunda? Sigamos leyendo. La muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ahí vemos una clara contesta de que habrá un milenio, ¿verdad que sí? Y tú y yo tenemos que prepararnos para que podamos reinar con Cristo en ese milenio y por toda una eternidad. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver. La Biblia menciona la primera resurrección y como te digo, podemos pensar entonces que hay una segunda resurrección. Pero vamos a ver qué nos dice aquí en San Juan 5, 28 y 29. Vamos a ver qué nos dice en San Juan 5, 28 y 29. Nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. O sea, habrá una resurrección para los que hayan hecho el bien, para todo aquel que se haya sometido a la voluntad de Dios, y para todos esos hijos de Dios con los cuales el Señor se siente contento porque son hijos e hijas obedientes. Sí, habrá una primera resurrección y habrá una segunda resurrección cuando los malvados sean despertados para recibir el castigo por su extravío. Y cabe aclarar que en aquel gran día, cuando esos malvados o los que no hicieron la voluntad de Dios resuciten para perdición, ellos van a tener que reconocer que el Señor no quiso condenarlos. Ellos mismos fueron los arquitectos de su propio destino. Porque mientras tú y yo estamos en esta tierra, el Señor nos va dando oportunidad tras oportunidad para que tú y yo andemos en obediencia, para que tú y yo hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos, pero la decisión está en ti y en mí. Tú eres quien decide si te pierdes o te salvas, claro, o te sometes o no te sometes. Solamente tú y yo tenemos esa decisión en un sentido en nuestras manos, pero el Señor es quien nos va a dar el pago, para bien o para mal. Entonces la Biblia nos menciona una segunda resurrección. Vamos a ver qué nos dice aquí en Apocalipsis 25. Nos dice lo siguiente, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Te das cuenta? Hasta que se cumplieron los 1000 años, esos otros muertos no volvieron a vivir. La segunda resurrección ocurrirá pasados estos 1000 años después del regreso de Jesús. Pero vamos a seguir preguntándonos,
¿Cómo podemos definir entonces el milenio? En Apocalipsis 20, 5 y 6 nos sigue hablando de esto. Aunque ya leímos el 5, pero vamos a repetirlo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nos damos cuenta, los que resucitemos en la primera resurrección vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Y nos dice la palabra que somos bienaventurados cuando tenemos parte en la primera resurrección. Dice que la segunda muerte no va a tener potestad sobre nosotros. Y nos preguntamos, ¿habrá vida en la tierra durante el milenio? Vayamos a la Biblia a ver qué nos dice. Aquí en Malaquías 4.1 nos dice lo siguiente. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les quedará ni raíz ni rama. Sabemos que al pecado no le va a quedar ni raíz ni rama. Entonces vamos a seguir mirando para que nos demos cuenta si va a haber vida en la tierra durante el milenio. ¿Cómo estará la tierra durante el milenio? Isaías 24, 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice aquí en Isaías 24, 1 al 3. Nos dice, mirad, el Señor vacía la tierra y la deja desolada, trastorna su superficie y esparce sus habitantes, y sucederá lo mismo al sacerdote y al pueblo, al siervo y a su señor, a la criada y a su señora, al que compra y al que vende, al que presta y al que toma prestado, al que da logro y al que lo recibe. La tierra será del todo vaciada y enteramente saqueada. El Señor pronuncia estas palabras. Nos dice lo siguiente aquí en Jeremías 4, 23 al 27. Miré la tierra aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombres, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Y nos dice en el 27, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruirá del todo. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que el Señor va a hacer juicio durante ese milenio aquí en esta tierra. La tierra permanecerá desolada y vacía, en profunda oscuridad, y no habrá vestigio de vida de ninguna clase. Todas las ciudades estarán en ruina ante la presencia del Señor. Pero podemos preguntarnos, seguir preguntándonos, ¿quiénes permanecerán vivos en la tierra durante el milenio? Vayamos a Apocalipsis, porque esto como que se está poniendo, ¿verdad?, como sabroso, y tenemos que ver qué es realmente lo que nos dice la Biblia acerca del milenio, porque en eso también hay un poco de confusión. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Nos dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Saben qué dice ese ángel? Nos dice el número 2, el versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por qué el Señor ató a Satanás por esos 1000 años? Porque los redimidos ya habíamos sido levantados, habíamos sido llevados al cielo, y Satanás no tenía ya a quien tentar. Y dice que lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello
sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y entonces nos sigue diciendo ahí, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Para qué va a ser desatado el diablo después de ahí? Quizás sea para darle una oportunidad para que se arrepienta. ¿Tú crees eso? No creo. Vamos a seguir mirando qué nos dice la palabra de Dios. Satanás y sus ángeles aparecen aquí atrapados y atados por las circunstancias del milenio. Porque ya los redimidos vamos a estar en el cielo y Satanás lamentablemente va a estar quizás maquinando. Ay, tengo que buscar a quien tentar. Ese es su trabajo, es engañar a las naciones. Vamos a seguir mirando qué nos dice Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis 20, 4 al 5. Y podemos hacernos la pregunta, ¿será posible una segunda oportunidad de salvación durante el milenio? Algunos creen que después que nosotros ya hemos muerto, tenemos oportunidad para arrepentirnos. Pero en cuanto a lo que se habla del milenio, vamos a ver, ¿será posible una segunda oportunidad de salvación durante el milenio, en ese lapso de tiempo ahí? Vamos a ver, Apocalipsis 20, 4 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Oigan eso. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí nos sigue mencionando lo que es el milenio. Y vamos a seguir mirando qué nos sigue diciendo en el 5. Pero los otros muertos, o sea, lo que no se salvaron, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, la primera de la que estuvimos hablando, que estuvimos reinando con Cristo 1000 años. Pero esos otros muertos no volvieron a vivir, los otros muertos, hasta que se cumplieron los 1000 años. Y entonces en el 6 nos llama a lo que resucitamos en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte o la segunda resurrección no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él esos primeros 1000 años. Entonces el Señor tiene toda una eternidad para nosotros, pero Él nos va a dar un regalito especial a todos aquellos que nos hayamos sometido a su santa y bendita voluntad. Nos va a dar un paseíto especial, no sé a dónde visitaremos, pero yo sé que va a ser un paseo muy especial que el Señor nos va a dar en esos 1000 años. Y tengo una notita aquí. Los impíos recibirán el castigo por sus propios pecados. O sea, cada uno va a recibir el castigo por su propio pecado. Satanás recibirá el castigo que le corresponde a él, más el castigo de lo que fueron libertados por el sacrificio de Cristo. O sea, todas esas cosas malas que Él nos tentó a hacer, y Él va a recibir castigo también por eso. Pero nosotros los que hayamos sido resucitados, recordaremos que en el santuario terrenal, todos los pecados del pueblo, una vez perdonados en el día de la expiación, eran transferidos al macho cabrío por Azael, o sea, por Satanás, para ser llevados al desierto a morir lentamente. Entonces, esos pecados que quizás no tocaban a nosotros antes de ser perdonados, van a ser transferidos a Azazel, o sea, a Satanás. Él va a pagar por todas esas cosas malas que nos hizo hacer. Y entonces, así como Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del Mar Rojo, según Éxodo 14:30, así verán los redimidos en la tierra nueva los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra Dios en su descenso a la tierra. O sea, lo veremos en nuestro descenso a la tierra. Isaías 66:24 nos dice esto. Unos serán consumidos por los gusanos y otros estarán ardiendo en el fuego que no se apagará hasta que se ha consumido su último átomo.
entonces ellos serán consumidos en las llamas. Pero podemos hacernos, la última pregunta que nos vamos a hacer en este día es, ¿cuál será el futuro de la tierra después de los 1000 años? Después que estos 1000 años sean cumplidos. Vamos a ver qué nos dice aquí entonces en Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo puedo agregarle ahí, y el mal ya no existía más. Satanás ya había sido destruido. Y dice Juan en el versículo 2 ahí, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios, esa partecita es como para que pensemos, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Después de los 1000 años, mis queridos y queridas, después que se han cumplido esos 1000 años, la tierra y el cielo serán renovados. Vamos a tener una tierra recreada. Dios establece su morada en ella, pues Él desciende con la nueva Jerusalén, con todos los redimidos. Y lo que impedía la felicidad nuestra ya no va a existir. Satanás ya va a desaparecer. El Señor está haciendo todos los arreglos para que jamás vuelva a surgir el pecado. Sí, yo sé que tú y yo siempre nos preguntamos por cómo surgió esto en el cielo. Bueno, quizás el Señor nos lo explique en aquel gran día. Pero esto no es relevante para nuestra salvación. Tú y yo lo que tenemos que tratar es de ser obedientes, de someternos a los requerimientos de Dios. Porque tú y yo no podemos salvarnos por nosotros mismos. Solamente Jesucristo puede darnos salvación y vida eterna. Y si queremos disfrutar de todas esas cosas hermosas que Él nos ofrece, tú y yo tenemos que ser obedientes, tenemos que someternos a sus preceptos, guardar sus santos y divinos mandamientos conforme a como Dios nos manda. Que quizás por H.O.R. tú se te sea un poquito dificultoso para guardarlo, pero el Señor no va a ver tanto el que tú ya lo guardaste. Él lo que va a ver es el deseo que tú tienes de hacerlo y cómo tú estás tratando de hacerlo. O sea, Él va a bendecir y va a ver esos esfuerzos que tú y yo hacemos a diario. Así que te invito a que sigas estudiando con nosotros. No te pierdas el siguiente estudio. Así es que muchas bendiciones para ti. Nos vemos en la próxima.